¿Qué onda, bandita del Afterio? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su podcast que yo sé que se está convirtiendo en su favorito. Y hoy vamos a meternos en un tema que de seguro les va a volar un poco la cabeza. Vamos a explorar una pregunta que ha inquietado a científicos, filósofos y a ese amigo que la neta le gusta darse un gallo de vez en cuando. La pregunta es, ¿vivimos en una simulación? Prepárense porque vamos a viajar desde los laboratorios más avanzados hasta los rincones más oscuros de Reddit. Y tal vez descubramos por qué siempre que estás apurado, todos los semáforos se ponen en rojo. ¿Coincidencia o código malicioso? Y bueno, pues así empezamos, amigos. Los invito a que me sigan a mí en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Efeso con doble Z. En Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas. Por ahí si quieren escuchar mi música también tengo por ahí tracks en Spotify. Y pues también los invito a seguir el podcast, que lo pueden encontrar como El Aftereo. Lo pueden encontrar en Amazon, en Apple Podcast y en Spotify. Y pues así damos inicio a este interesante podcast, que esta hipótesis de la simulación tiene un origen. Todo empezó con Nick Bostrom, un filósofo de Oxford, que en 2003 publicó un artículo que básicamente dice: si la tecnología sigue avanzando, eventualmente podremos crear simulaciones tan realistas que serían indistinguibles de la realidad. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que no somos ya parte de una? Este argumento es conocido como el argumento de la simulación. Y bueno, el filósofo Bostrom abre tres posibilidades en este caso, que según él es la primera: la humanidad se extingue antes de alcanzar el nivel tecnológico necesario para crear simulaciones perfectas. 2. Las civilizaciones avanzadas no están interesadas en crear simulaciones. Y 3. Estamos casi seguramente viviendo en una simulación. Aquí un dato curioso es que Elon Musk, el que era hasta cierto punto el multimillonario favorito del internet, dice que hay una probabilidad de 1 en miles de millones de que vivamos en una realidad base. O sea que según él es muy probable que seamos un personaje de videojuego muy elaborado que seres humanos reales. Aunque viniendo del tipo que quiere poner chips en nuestros cerebros y colonizar Marte, pues tal vez deberíamos de tomarlo con un grano de sal o poniéndolo en un contexto de datos como un byte de información en este caso. Y es que hay una ciencia detrás de esta teoría. Hay físicos cuánticos que han descubierto algo perturbador. El universo parece comportarse como si estuviera hecho de píxeles. Se llama Planck Length y es la unidad más pequeña del espacio que puede existir. Es como si el universo tuviera una resolución máxima, igual que un videojuego. Pero aguanten que todavía se pone un poquito más raro. La mecánica cuántica nos dice que las partículas no tienen una posición definida hasta que las observamos. Es como si el universo estuviera ahorrando recursos de procesamiento al no renderizar las cosas que no estamos mirando. ¿Les suena familiar? Es exactamente como funcionan los videojuegos modernos. Hay otra evidencia científica adicional a esto, y es que dice que los científicos han encontrado más pistas que sugieren que podríamos estar en una simulación. Tenemos dos puntos interesantes de esto. El primero lo nombran el principio holográfico. Sugiere que toda la información de nuestro universo 3D podría estar almacenada en una superficie 2D, como si fuéramos un holograma muy elaborado. Es como si nuestro universo fuera un juego de realidad virtual ejecutándose desde un disco duro cósmico. Esta parte está interesante viéndolo desde un punto de vista tecnológico, la aproximación que hacen, porque hay tecnología que están desarrollando. Lo pueden encontrar. Todo esto que estoy mencionando lo pueden encontrar en internet, pero esto me llama mucho la atención, que hay tecnología que están desarrollando para hacer almacenamiento de manera holográfica. O sea, normalmente los discos los CDs se leen en una dimensión, tal cual, pero en un nivel holográfico, hagan de cuenta que se va a poder grabar en diferentes ángulos y el lector va a poder leer los datos en diferente ángulo. Entonces vamos a suponer que esto podría ser en una calcomanía, en algo puede incluir, hasta petabytes. Tengo entendido que es como mucho más que son 1000 terabytes. Entonces estamos hablando de niveles de almacenaje en otro nivel, pero todavía a nivel comercial pues todavía no llegamos a ese punto en el que nos toque usarlos a nosotros, ¿no? Todo esto simplemente son cosas que están descubriendo y que algún día quizá veamos en el mercado, ¿no? El otro punto es la constante de estructura fina. Este número, aproximadamente 1/137, aparece en prácticamente todas las ecuaciones importantes de la física. ¿Un error de programación que se repite o una firma de programador? Eso, vamos a dejarlo abierto, pero está interesante, ¿no? Que aparezca este mismo número que se repite. Toda esta situación también se puede dar en un lado
no tan científico y de que mucha gente puede llegar a sentir que esto es una simulación. Hay experiencias paranormales que la gente reporta como glitches en la Matrix todo el tiempo. Por ejemplo, déjà vus inexplicables, objetos que desaparecen y aparecen en lugares imposibles, personas que recuerdan eventos que nunca sucedieron. Esto es del efecto Mandela, por ahí va a haber un capítulo de esto. Ese calcetín que desaparece en la lavadora, aunque esto podría ser solo una mala suerte. Y personas que juran haber visto a alguien en 2 lugares al mismo tiempo, que por ahí también hay otro podcast en donde vamos a hablar de esto. No sé si ya lo escucharon, pero por ahí está, que los invito a escuchar todos los podcasts para que no se pierdan detalle de la información que aquí les menciono, que pueden encontrarnos en Amazon, en Spotify y en Apple Podcasts. Síganos por favor y compártanos si les gusta el contenido. Pues otras experiencias paranormales relacionadas con esta situación de la simulación son los casos documentados de glitches. Por ejemplo, está el caso de un hombre que se encontró a sí mismo en el trabajo. Un empleado de oficina en Tokio juró haber visto a su doble sentado en su escritorio cuando llegó temprano al trabajo. Cuando se acercó, la figura desapareció. Otro ejemplo, los gemelos sincronizados. 2 gemelos separados al nacer experimentaron las mismas experiencias en días exactos, incluyendo accidentes y matrimonios sin tener contacto entre ellos. Esto está bastante interesante, pueden ser coincidencias únicas, pero al final pasaron, ¿no? Y el último punto es el caso del teléfono imposible. Una mujer recibió una llamada de su madre 3 días después de que ésta falleciera. La compañía telefónica confirmó la llamada en los registros. Esto está documentado en casos de que a veces reciben llamadas de personas que ya no están en este plano. Esto, si ustedes lo quieren creer o no, pero ahí están las personas que afirman que esto pasa, ¿no? Y pues para todo esto, en la investigación de este podcast resultó que hay un subreddit que se llama, o que está dedicado a los glitches en la Matrix, que se llama Glitches in the Matrix, con más de 1 millón de miembros. Es como un grupo de control de calidad no oficial del universo. La mayoría de las historias involucran gatos actuando de manera sospechosa. No crean, no es cierto. Nada más es una acotación, pero está interesante, ¿no? Hay de repente gente que sí se alucina, que se ve como que no, pero hay casos interesantes en este tipo de foros, ¿no? No hay que creer todo lo que uno lee en internet, pero sí hay información interesante. Para todo esto, pues hay un respaldo o de dónde surgieron estas ideas, y es que están basadas en los multiversos y realidades paralelas, que son teorías científicas al final. Y por ejemplo, la teoría de cuerdas sugiere que podrían existir hasta 11 dimensiones diferentes. Imaginen que nuestro universo es como una hoja de papel flotando en una pila de infinitas hojas de papel. Cada hoja es un universo diferente, donde tomaste decisiones diferentes. Esto está interesante, la neta, este detalle. No sé ustedes qué piensen. Por ahí los invito a que me dejen un comentario de ustedes qué piensan. ¿Creen que sea realidad esto? Por favor, regálenme un comentario en todas las redes sociales donde se publica este podcast, ya sea compartiéndolo también y que me etiqueten, y pues ahí los leo con todo gusto. Otra teoría científica de esto es que el físico Hugh Everett propuso la teoría de los muchos mundos, que sugiere que cada decisión que tomamos crea un nuevo universo. Esto significa que hay un universo donde, supongamos, ¿no?, Cristiano Ronaldo es contador, los dinosaurios nunca se extinguieron, las películas de comedia de Adam Sandler ganan Óscares y la pizza con piña es ilegal. Digo, a la gente que no le gusta, a mí la neta sí me gusta, pero hay gente que he visto que no le gusta, no entiendo, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Aquí en todo esto hay situaciones que describen algunos usuarios que son experiencias alternativas. Ellos claman o dicen que hay personas que dicen poder saltar entre realidades usando algo llamado shifting. Es una situación que surgió en TikTok, por lo que yo sé, o que es donde yo vi que está más documentado. Y es que dicen que es como cambiar de canal en la TV cósmica, pero en lugar de encontrar diferentes programas, encuentras versiones diferentes de tu vida. Los shifters, que así se llaman a sí mismos, aseguran poder visitar universos donde son famosos, experimentar vidas alternativas, conocer a sus yo alternativos y encontrar universos donde sí alcanzaron a entregar su chamba a tiempo. Y aquí hay teorías de realidades paralelas también. Está la teoría del doppelganger universal. Sugiere que cada persona tiene múltiples copias en diferentes universos, y a veces estos universos se filtran entre sí. Otra de estas teorías es la teoría del déjà vu interdimensional, que propone que los déjà vu son en realidad memorias de nuestros yo alternativos filtrándose en nuestra conciencia. Y para todo esto
En este tipo de foros uno encuentra situaciones que, por ejemplo, ¿cuáles son los límites del universo, no? Uno que me llamó la atención, o varios que me llamaron la atención, fueron, por ejemplo, uno, la velocidad de la luz. ¿Por qué existe un límite de velocidad en el universo? ¿Es realmente un límite físico o es el lag del servidor cósmico? Otro que me llamó la atención fue el horizonte observable. Solo podemos ver hasta cierto punto del universo. Algo que propone un usuario en internet es que si esto es un límite de render como en los videojuegos, o por qué el universo se desvanece a cierta distancia. Y el otro es el principio de la incertidumbre. Las partículas no tienen una posición definida hasta que las observamos. ¿A esto cómo le llamaríamos? ¿Optimización de recursos del sistema? ¿Y por qué el universo decide las propiedades solo cuando las medimos? Vamos a conectar esto con algo más científico, por así decirlo. Hablamos de las coincidencias matemáticas. Y para esto empezamos con las constantes físicas. La gravedad está perfectamente calibrada para permitir la vida. La fuerza nuclear fuerte es exactamente la necesaria. Y aquí uno se pone a pensar, ¿quién ajustó estos parámetros tan perfectamente? Y bueno, otro punto son los patrones recurrentes. La secuencia de Fibonacci aparece en toda la naturaleza, que son números primos que se van repitiendo, que se suman el número primo siguiente con el anterior y va surgiendo el número que sigue, ¿no? Por ejemplo, se repiten los fractales a diferentes escalas y esto lo podemos ver, por ejemplo, en flores. En la naturaleza se repite mucho esto de la secuencia de Fibonacci. Y ya aquí nos vamos a la parte más conspirativa de toda esta situación. Y es que para esto hay teorías bastante, pues no científicas, ya sí teorías como medio jaladas de los pelos. Por ejemplo, hay quien dice en foros, ¿no? Los gatos como moderadores. Los gatos parecen ver cosas que nosotros no. O sea, sí, eso sí es cierto. O sea, hay veces que uno, si tiene un gato, quien tenga un gato, de repente se quedan viendo un lado y sí te saca mucho de onda. Los perros también hacen eso, ¿no? Otro punto de estas teorías raras, el déjà vu como sistema de guardado. Cada déjà vu es un punto de guardado. Las personas con muchos déjà vu son jugadores guardando frecuentemente. Los déjà vu intensos son cuando varios jugadores guardan simultáneamente. Les digo que estas teorías están un poquito jaladas de los pelos, pero pues hay que tomarlas como entretenimiento, ¿no? De momento. Los sueños como modo de mantenimiento. Los sueños son actualizaciones del sistema. Las pesadillas son errores de código y las parálisis de sueño es un error de desconexión. Y el último punto de estos es el efecto Mandela como bug del sistema, que proponen que las memorias colectivas falsas son errores de sincronización, cambios en la línea temporal son parches del sistema y recuerdos contradictorios que son conflictos de versiones. Todo esto se basa mucho en cosas de programación, por lo mismo que les digo que dicen que es una simulación, pues obviamente la simulación está basada en código, ¿no? Entonces, hay un dato curioso, y es que hay personas que creen que los pájaros no son reales y son drones de vigilancia. Esto está documentado de mucha gente que cree esto, lo pueden revisar en internet. Y es que si esto fuera cierto, quiere decir que alguien programó exactamente para que hicieran sus necesidades arriba de los carros recién lavados y despertar a la gente a las 5 de la mañana con cantos innecesarios. Digo, están muy bien hechos, no muy realistas. Y hay implicaciones filosóficas y existenciales en todo esto que les platico. Les voy a comentar algunas de las que se me hicieron interesantes que encontré en internet, ¿no? Si vivimos en una simulación, el libre albedrío, ¿realmente tomamos nuestras propias decisiones? ¿Somos NPCs en el juego de alguien más? ¿Por qué nos programaron para procrastinar tanto? Otra interesante, el propósito de la simulación. ¿Es un experimento científico? ¿Un juego de realidad virtual muy avanzado? ¿O una tarea escolar de un ser superior? Y el otro punto que se me hizo también interesante, los creadores. ¿Quiénes son? ¿Están ellos también en una simulación? ¿Por qué programaron las novelas turcas? Eso estaría muy interesante saberlo. Y hay implicaciones éticas también en todo esto. La responsabilidad moral. Si somos simulados, ¿importan nuestras acciones? ¿Existe la moralidad en un mundo simulado? ¿Y los creadores son responsables de nuestros actos? Y hay quien le pone el contexto esto al significado de la vida. ¿Cambia el sentido de nuestra existencia con esta información? ¿Importa que seamos reales o simulados? ¿Y por qué programaron el lunes como primer día de la semana? Esto está para ponerse a pensar en lo que les decía al principio del podcast. Algunos científicos sugieren que si intentamos crear simulaciones demasiado complejas, los administradores podrían apagar nuestro universo para ahorrar recursos. Es como cuando cierras todas las pestañas de Chrome porque tu computadora está lenta. Por eso quizás deberíamos dejar de intentar construir computadoras cuánticas, solo por si acaso. Esto de las computadoras cuánticas está
bien interesante y es un tema para hablar, pues sí, largo y tendido, y yo creo que sí tiene un punto de conexión con esto, porque, híjole, es que hasta suena bien raro. Más bien ahí voy a hacer otro podcast dedicado a esto y van a ver que sí tiene que ver, pero los invito a escuchar los otros episodios que ya están arriba para que me digan también si les gusta, si quieren que hablemos de algún tema, con todo gusto también, y lo vamos checando, banda, lo vamos apuntando para más adelante. En todo esto de los foros también les comento que hay quien hace pruebas de simulación en la vida real, como experimentos caseros, por así decirlo, ¿no? Que hay pruebas populares. Por ejemplo, hay quien dice, ¿no? Que en la observación del cielo, buscar patrones de pixelación, identificar glitches en las nubes y documentar errores en el movimiento solar. Pues mira, hay videos en internet, pero muchos de estos videos están, si no es que todos, están retocados. Hay cosas, por ejemplo, hay unos muy comunes que es donde se ve pájaros como detenidos en el aire, pero que viendo detenidamente a veces están atorados en un alambre o no sé. Hay algunos que sí están un poquito más creíbles, pero basados en nuestra realidad, pues nos pone a pensar, no, pues debe de ser mentira. O sea, sinceramente es lo que pensamos la mayoría. Lo dejamos en tela de duda algunas veces, pero no es algo que se vea tan comúnmente, vaya. Otro experimento es el experimento de sincronicidad, que es registrar coincidencias improbables, buscar patrones en números aleatorios y documentar un déjà vu. Otro es la búsqueda de NPCs, que son las siglas de Non-Playable Character en inglés, que es referencia de los videojuegos, y que es identificar personas con comportamientos repetitivos, documentar respuestas programadas, buscar patrones en multitudes. Otro de estas cosas es el speedrunning de la vida, intentar encontrar atajos en la rutina diaria, buscar glitches en la realidad y optimizar tareas cotidianas. Que todo esto, al final todo esto está un poquito más loco y no está fundamentado por lo que les platicaba al principio, de gente que pues tiene más, que su voz tiene un poquito más de peso en esta situación y en los campos científicos. Pero al final yo les dejo esta información. ¿Ustedes qué piensan? Estaría muy interesante que me dijeran qué es lo que les deja este podcast, qué piensan, qué les transmite esta situación, porque es una situación compleja al final, que pues bueno, o sea, ahí está la información y se quiera o no creer, pues finalmente incluso hay videos, hay textos, o sea, hay cosas que están ahí en internet y pues cada quien decide en lo que quiere creer, ¿no? Y pues llegamos al final de este episodio, que podría o no ser parte de una simulación. Al final, ya sea que vivamos en una realidad base o en el Sims 2077, lo importante es disfrutar el viaje y tal vez, solo tal vez, intentar no darle demasiados dolores de cabeza a quien quiera que esté controlando nuestro personaje. Y pues bueno, ya nos vamos, y como dijo Morfeo en Matrix, ¿qué es la realidad? Aunque en este caso tal vez la pregunta debería ser, ¿importa si es una simulación mientras podamos seguir pidiendo pizza a domicilio y viendo series hasta las 3 de la mañana? Bueno, ahí escogeríamos todos la píldora azul, por lo que creo. Y pues yo digo que si alguien está controlando a mi personaje en esta simulación, hermano, por favor, dale click al icono de hacer ejercicio, métele varo, por favor, métele presupuesto, ¿no? O sea, ya estuvo, cómprale por ahí unas actualizaciones, no sé, no hay falla, no me voy a agüitar. Y recuerden, familia del Aftereo, si alguna vez ven a alguien idéntico a ustedes caminando por la calle, tienen 3 opciones. La primera, correr, que sería la opción más sensata. La segunda, saludar, que es la opción valiente. Y la tercera, pedirle que se vaya a trabajar por ti, que sería una buena opción y muy inteligente, ¿no? Y pues así nos despedimos de este episodio. Los invito nuevamente a seguir el podcast y a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como El Aftereo en Apple Podcast, en Amazon Music y en Spotify. Y a mí me pueden encontrar como Efeso con doble Z en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Beatport, Spotify. Por ahí pueden encontrar música mía. Si les gusta, pues ahí les pido que la compartan. Y pues seguimos en contacto, bandita. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado mucho este. Los invito a escuchar los demás. Yo creo que les van a latir. Va. Nos escuchamos en el próximo Aftereo, bandita. Bye.